Y bueno, hermano, quiero compartirte que continuando con la clase de la serie de las parábolas, ¿te acuerdas que hace 2 o 3 semanas vimos una parábola, la parábola de el hombre rico y Lázaro? Pues hoy vamos a ver una parábola muy pequeñita. Eh, y es una parábola que trata un tema que seguramente te has preguntado. Todos los de aquí no lo hemos preguntado. Pero antes voy a compartirte, quiero compartirte algo de mi caminar espiritual. Fíjate que cuando yo llegué invitado a la iglesia, fue a la IGMAR, eh, me impactó la alabanza. Me llegó al corazón. Los hermanos ministraban de tal forma que yo sentí la necesidad de poder cantarle a Dios, pero también me sentí muy humillado porque no era digno de cantarle a Dios. Entonces, lo que yo me propuse es ser un día a un adorador, en espíritu y en verdad. Yo quería alabar a mi Dios, yo quería cantarle a mi Dios. ¿Sabes? Dios me permitió estar en el ministerio de alabanza desde entrar, desde bautizarme casi, un par de meses después, y luego Dios me permitió dirigir el ministerio de alabanza. Y me permitió dirigirlo por muchos años, y para mí es un gozo siempre cantarle a mi Dios. Para mí siempre ha sido un gozo poder alabarlo y poder ministrar la alabanza. Por eso es que te comparto las alabanzas en el en el canal de YouTube. Por eso te las comparto para que podamos estar en comunicación con Dios. Cuando salimos de allá y decidimos, después de un peregrinar, decidimos integrarnos al movimiento donde Carlos Mejía era el líder. Llegué el primer día y dije, no, va a ser una alabanza increíble. No, eran dos o tres hermanos a capela. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y como le estoy haciendo ahorita con, eh, con los dedos, llevando el ritmo. Y yo decía, esto no está bien. Pero no, yo no podía darme cuenta que teníamos que alabar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, y yo quería alabarlo con excelencia como lo había hecho antes. Pero éramos muy poquitos y recuerdo que en ese salón donde nos reuníamos, nos contábamos así con las manos, con los dedos de las manos, no con las manos de los dedos. Nos contábamos, éramos muy poquitos. Y poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo. Después de mucho tiempo, Dios me permitió dirigir nuevamente el Ministerio de Alabanza y otra vez poder alabar a mi Dios con excelencia, con instrumentos, como dice el Salmo 150, alabarlo con tambores, alabarlo con trompetas. Y creció la iglesia y creció la alabanza, creció la excelencia. Y sabes que eso es Dios, porque los que llegaban a audicionar cuando yo tomé el liderazgo no tenían la menor idea, pero tenían el corazón. Pero ¿qué crees? Dios busca el corazón. Dios busca tu corazón. No importa si cantas bonito, si cantas feo, si tú alabas a Dios, Él escucha canto de ángeles. Y sabes, con la perseverancia llegamos a tener un gran ministerio de alabanza. De dos o tres, llegamos a tener una verdadera banda, pero una banda comprometida espiritualmente, comprometida también a los ensayos con todo el tiempo, y se hizo una gran familia, hermanos. ¿Y de qué se trata eso? Arreglos musicales, juego de voces, armonías, de algo pequeñito donde ahorita nada más estamos cantando, o estoy cantando solamente yo, estoy alabando solamente yo. Yo confío, hermanos, que un día vamos a tener un grupo de alabanza nuevamente. Yo confío en Dios que un día nuevamente vamos a alabarlo con excelencia. Y de eso se trata esta clase, hermanos.
Las grandes cosas inician por algo pequeño. ¿Cuál es? Tú te vas a preguntar, ¿cuál es la parábola? ¿De qué me estás hablando? La semilla de mostaza. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Fíjate, cómo atrapó a los tres diferentes autores de los Evangelios. Imagina el impacto que tuvo en ellos y en la gente que rodeaba a Jesús. Como cada semana, hermano, y siempre te digo lo mismo, ya lo sé, vamos a la Biblia, pero antes déjame abrirle a mi perro, que está aquí queriendo salir. Vete. Ya. Mateo 13:31. Dice así: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mateo 13:31. Fíjate lo que dice Marcos 4:30. También decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Lucas 13:18. Entonces decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Qué breve es esta parábola, hermanos. Muchos lo consideran no como una parábola, sino como un refrán parabólico. Pero ya vimos anteriormente, hermanos, que por muy breve que pueda ser una parábola, no deja de ser profunda. Si a un versículo le podemos sacar tanta carne, tanto jugo, imagínate a esto que algunos señalan un refrán parabólico. Voy a compartirte un poquito más, y esto ya se los compartí a algunos hermanos. Espero que sean pacientes para los que no se los he compartido. Cuando era niño, en la primaria, se organizó una salida. Unos decían, ahora que estaba platicando con ellos, porque ¿qué creen? Que tengo contacto con mis compañeros de la primaria. Y yo les estaba platicando de esto. ¿Te acuerdan a dónde fuimos? Y yo decía, pues a la Jusco. Y otros me dijeron, sí, fue a la Jusco. Y alguien dijo, una chica dijo, no, fuimos al bosque de Tlalpan, ¿no? No, era la Jusco. Y hubo un debate ahí a dónde fuimos. Otro dijo, creo que fuimos a Chapultepec. Pero pues no, realmente no. Era un bosque. Íbamos a recoger flores y plantas para un trabajo. Ya ves que te dejaban esos trabajos, ¿no? Recuerdo que teníamos que hacer equipos y presentar en una cartulina un ensayo llamado, yo me acuerdo que era mi viaje a la Jusco. Otros decían que es mi viaje al bosque. Si tú fuiste a escuela primaria de gobierno, hermano, te vas a acordar que en cada salón había como 50 niños. Era una cantidad enorme de niños que estábamos ahí. Y los equipos de trabajo era como de 7 a 10 niños, éramos muchos. Y cuando estábamos haciendo el trabajo, la pregunta era, porque sí, recolectábamos las hojas, empezamos a recolectar todo, pero ya sabes, como niño, recolectas insectos, que ya te llevaste un escarabajo, que antes te acuerdas que hacíamos con el escarabajo, le amarrábamos un hilito en su patita y jugábamos con ellos volando y nosotros con el hilo íbamos llevándolo. Si no lo hiciste, que bueno, es crueldad, pero
En aquel entonces no lo veíamos así, era para divertirnos. La pregunta era, ¿cómo era el bosque? Y cuando estábamos trabajando en casa de una amiga, y la respuesta de los hermanos de mis amiguitos, recuerda que era la primaria. El bosque es como una casa, como la casa de mis abuelitos. El bosque es como una montaña, dijo alguien más. El bosque es como algo con muchos árboles. El bosque es algo muy lejos. El bosque es la casa de muchos animales y plantas. El bosque es muy bonito, pero hace mucho frío. El bosque es lo más bonito porque tuve muchos amigos y me cuidaron. Esto nos desgarraba el corazón desde niños y ahora. ¿Sabes, hermanos? Nosotros éramos de aguantar bullying de niños, ¿no? Era aguantar carrilla antes, que bullying ni que nada, era aguantar carrilla. Pero no le hacíamos bullying a las personas diferentes. Y quiero hablarte, y algunos hermanos ya lo saben, a una compañera que recuerdo con mucho cariño de la primaria. Hilda se llamaba, y ella nos acompañó en ese viaje. Ella era pequeñita, pequeñita, y tenía las cicatrices de tantas cirugías en sus brazos, en sus piernas, en su tórax. Tenía cicatrices más cicatrices. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo que estábamos caminando en el bosque, y yo insisto que era la Jusco porque la cargábamos, me tocaba cargarla a mí, y ahí iba cargándola un tiempo, y luego nos la rolábamos entre varios amigos. No había para silla de ruedas, hermanos, íbamos a una escuela primaria de gobierno. Estábamos bien amolados, éramos pobres. Pero no nos dábamos cuenta que éramos pobres. ¿Pedíamos la silla de ruedas? No. Agarramos y cargábamos por turnos a Hilda. Fíjate, cada uno de mis compañeros tenía un recuerdo, pero Hilda tenía el recuerdo de que la tratamos con cariño, la tratamos con amor. Tenía el recuerdo que era algo muy especial. Haber ido y no haberse sentido diferente, pero sí amada. Imagínate en una niña. Cada uno de mis compañeros dijo, el bosque es así. Y a continuación, lo más relevante para sus ojos, o tal vez lo más relevante para su corazón. Pero, ¿te das cuenta cómo este ensayo describe una perspectiva diferente en cada uno de mis excompañeros? Cuando éramos niños, cada quien tenía una perspectiva diferente de lo que era el bosque. Jesús familiarizó a sus seguidores con las muchas características del reino de Dios. Por medio de parábolas, él buscó describir las facetas individuales del gobierno real de Dios. Por eso él siempre, y tú lo has escuchado, el reino de Dios es como, el reino de los cielos es como. ¿Te has dado cuenta de ese punto, de ese mensaje, cómo inicia Jesús? El reino de los cielos es como. Y aquí lo podemos ver en los diferentes, hablando de una misma parábola, diferentes conceptos tomados por cada uno de los escritores de los evangelios. Vamos al primer y único punto, hermanos. Sembrando y creciendo. Ya vimos que la parábola es muy breve, hermanos. En relativamente pocas palabras, Jesús describe el asombroso tamaño del árbol de mostaza. Árbol en Mateo y Lucas, y planta en el Evangelio de Marcos, que nacía de la más pequeña semilla plantada en los huertos. Obviamente, Jesús enfatizó la diferencia entre la pequeñez de la semilla y la magnitud de la planta o el árbol. Él no hablaba de las cualidades
de la planta de mostaza, no habló de las cualidades. Él podría haber mencionado su uso en los alimentos, en la medicina, su color, su sabor, pero ese no es el punto de la parábola, hermanos. Jesús lo utiliza como un ejemplo de la vida cotidiana. Fíjate, en nuestra sociedad ahora, que le llamamos moderna, ¿cómo compras, cómo ves, cómo te comes la mostaza? La machacas y todo. No, vas al súper y agarras una apachurrable de mostaza o una en frasco. Ahí está, enlatados, embotellados, empaquetados. ¿Realmente nos maravillamos cuando vamos a un huerto? Yo sí. ¿Conoces un huerto? ¿Has estado en un huerto? Mucha gente ya no, hermanos. Pero fíjate, en los tiempos de Jesús, y es a donde nos trasladamos siempre, casi todo el mundo tenía su propia parcela. Incluso la iglesia de esos tiempos. En ese tiempo se diezmaba con especias de los huertos, tales como menta, eneldo, comino, y ya sabes, ¿no? Se diezmaba para ayudar a los pobres. Era parte del sistema tributario de los judíos, que como te comenté la semana pasada, eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué quiere decir del sistema tributario de los judíos? Era su sistema de gobierno. Era la forma de pagar impuestos. El diezmo, hermanos, era el impuesto. Ok, pero vamos a dejarlo de lado. Lo vamos a ver después. Mateo 23, 23. Ahí es donde puedes ver cómo se diezmaba con estas especies que te digo. En cada huerto, el árbol de mostaza tenía un lugar. Regularmente crecía en un área que bordeaba la parcela, lo ponían más lejitos, debido al espacio que requería al crecer, hermanos. En el Evangelio de Mateo, el jardinero planta la semilla en un campo, en el de Lucas en un huerto y en el de Marcos en la tierra. El jardinero tomó solo una semilla de mostaza. Sus dedos parecían demasiado grandes para tomar esa semilla tan insignificantemente pequeña. ¿Tú conoces la semilla de mostaza? Es muy pequeñita. ¿Cómo la tomas? A veces te ensalivas el dedo, la tomas y ya la puedes ver. Sí. Él sembró la semilla en su campo porque sabía que esa pequeña manchita, esa pequeña, tenía la capacidad de crecer de una planta del tamaño de un árbol. Él solo necesitaba una planta y sabía el contraste entre la semilla y la planta. De hecho, el insignificante tamaño, hermano, de la semilla de mostaza se había convertido en un proverbio del primer siglo. Jesús dijo en su momento: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un gramo de mostaza, podrían decirle a esa montaña: trasládate de aquí para allá. Mateo 17, 20. Tanto Mateo como Marcos dicen explícitamente que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Por tanto, hermanos, el contraste es mucho mayor, porque esta declaración está equilibrada por la descripción de la planta madura. Es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. Un milagro, hermanos. Cumpliendo la parábola, Jesús hace mención a los pasajes del Antiguo Testamento de Daniel 4:14, toma nota, y Ezequiel 17:23 y 31:6. El pasaje de Daniel es bien conocido por la audiencia de Jesús, porque se refería al sueño de Nabucodonosor, de un árbol que llegó a ser tan fuerte que su cima alcanzaba el cielo. Recuerda que en aquellos tiempos, hermano, todos conocían este tipo de historias, todos conocían la ley, todos conocían estos libros. Todo mundo los conocía,
Por eso Jesús hacía referencia de esto, para atrapar la atención y para que ellos pudieran entender de una manera más fácil. Llegó a ser tan fuerte que alcanzaba la cima del cielo en Daniel. Bajo ese árbol las bestias del campo encontrarán sombra y sobre sus ramas las aves del cielo venían a posarse. Jesús, quien comunica el mensaje de Dios en Juan 33:4, que enseña la escritura y es directamente por medio de una alusión verbal y llama la atención sobre una parábola mesiánica en Ezequiel 17:23. Escucha: lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel para que eche ramas y produzca fruto y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de animales anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. Ahorita al inicio te leí la parábola por 3 diferentes escritores, por 3 diferentes autores. Y en todas dice que anidarán aves en él y vivirán bajo la sombra de sus ramas. Hermanos, conclusiones. Por medio de esta parábola Jesús enseña que el reino de Dios puede parecer pequeño o insignificante. Imagina el año 28 después de Cristo en Galilea. Pero el Evangelio de Dios, hermanos, es proclamado por un hombre. El Evangelio del reino es proclamado por un carpintero convertido en predicador. ¿Quién pensó que tendría tanto impacto sobre el mundo? Hermanos, tú te has preguntado por qué somos tan poquitos. Hermano, estamos iniciando de nuevo. Estamos quitando tantas cosas que teníamos anteriormente. Religiosidad, miedos. Quizá estás sanando tu corazón. Quizá buscas una nueva oportunidad. Y dices, es que somos tan poquitos. Esta parábola tiene que animarte. Los seguidores de Jesús consistían en un puñado de pescadores incultos a quien se les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones, que ayudaran a los demás, que amaran a su prójimo. Estos 12 hombres incultos, 11 hombres incultos, o te puedo decir 10 porque tenemos que Mateo era matemático, Leví era cobrador de impuestos, él era un hombre culto, pero la mayoría no. Este pequeño de puñado de hombres encendieron el mundo con un mensaje de salvación. ¿Qué es lo que queremos nosotros, hermanos? Lo mismo. Compartir el mensaje de salvación de Jesús, el cual es proclamado hoy domingo, hermano, en casi todas las iglesias del mundo. La pequeña semilla de mostaza sembrada en Galilea al inicio de la nueva era cristiana ha llegado a ser un árbol que brinda protección y descanso a la gente de todas partes. ¿Y qué crees? Que el día aún no acaba, hermanos. El árbol no ha alcanzado aún la madurez, aún está creciendo. Hoy nosotros somos esa pequeña semilla de mostaza. Puede que pienses que somos poquitos. Quiero animarte. Estamos comenzando. Estamos agarrando vuelo. Tenemos la armadura. Tenemos ceñido el cinturón. Tenemos los zapatos con disposición. Tenemos el escudo. Tenemos el casco que protege nuestra mente. Y la espada que es la palabra de Dios. Vamos a compartir las buenas nuevas. Vamos a invitar a un amigo, a tu vecino. Solo habla de lo que Jesús ha hecho en tu vida, hermanos. Y Dios va a hacer crecer esta semilla,
esta familia en algo asombrosamente grande. Sabemos que hay muchísimas personas, un sinnúmero de personas en México que no han oído las buenas nuevas del amor de Dios, o que están lastimadas por una doctrina sin amor, por una doctrina controladora. Todas estas personas están desprovistas de la protección y el descanso del mensaje de Dios por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque fueron engañadas, fueron timadas, porque fueron utilizadas. Pero hermano, las ramas del árbol deben continuar creciendo y extendiéndose en toda esa gente que aún necesita el Evangelio. Y hay multitudes, hermanos, para que esas multitudes puedan encontrar refugio y descanso como tú y como yo. Seamos fuertes y valientes, como el Padre le dijo a Josué. No va a ser fácil, como el Padre le dijo a Josué, como Dios le dijo a Josué. Tenemos que ser perseverantes en seguirlo, en nuestro comportamiento, en nuestro ejemplo. Y hermanos, vamos a amar a Dios de una manera pura, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a tener la fe para que esa semilla de mostaza se convierta en el árbol más grande del huerto. Y hermanos, a Dios sea toda la gloria. Muchas gracias.